Muy buenas tardes con todos y todas ustedes. Un gusto poder estar un jueves más para llevarles a sus hogares temas de gran importancia para que ustedes puedan controlar y cuidar su salud. La tarde de hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, el doctor Gabriel Difterov. Él es médico, especialista en medicina interna y también tiene un máster en diabetología. Es jefe del Hospital Santa María, es director del Comité Científico de Asuntos Internacionales y es director de la Federación Argentina de Diabetes. También es el director del Task Force de Desastres de la IDF-SACA durante este periodo y fue ex miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional en el periodo anterior. Gabriel, realmente estamos muy gustosos de tenerte esta tarde y de poder conversar contigo un tema tan importante como el que vamos a tratar. Bienvenido. Ya lo creo, Fernanda. Bueno, muchísimas gracias. Muy honrado por la invitación tuya y de la Casa de Diabetes para poder conversar con este tema que siempre es muy interesante y particularmente interesante en este contexto de pandemia que tenemos que reevaluar o reenfocar distintas situaciones. Muchísimas gracias, Gabriel. Justamente a base del pedido de las personas que nos escuchan, que por cierto les hacemos llegar un cordial y atento saludo a todas las personas que nos están viendo pues desde Argentina, de Perú, de Colombia y de varias provincias del país. Gracias por tomarse ese tiempo y por estar con nosotros compartiendo este tema. El cuidado de los pies y la diabetes en época de pandemia. ¿Por qué debemos hablar y abordar este tema durante este tiempo en especial, Gabriel? Bueno, la idea de abordar este tema en especial, primero, más allá de que siempre uno tiene que tener un cuidado especial en la diabetes, estamos en tiempos en que la gente tiene cierta aversión a ir a concurrir a los centros de atención médica porque el temor al contagio, porque la realidad es que el lugar donde mayor concentración de personas enfermas de COVID-19 hay es en los hospitales. Entonces la gente tiene aversión a la consulta y en ese contexto es importante entonces conversar en qué circunstancias la persona que tiene un problema en el diabético tiene que concurrir. Y ese Em, es uno de los... Perdón, solo eh, estaba colocando el Facebook. sí, Sí, perdón, me sí. decías. No, continúa, por favor. Entonces, ciertamente es importante hacer un repaso de lo que se da en llamar pie diabético y también conversar los cuidados especiales que hay que tener y, y, y por sobre todas las cosas, perdón, y por sobre todas las cosas, conversar algunas particularidades. Vos sabés, Fernanda, que siempre cuando hablamos de la protección del pie diabético, hablamos de la conveniencia de usar un determinado calzado, pero nos pasa en estos tiempos de pandemia que la gente anda generalmente descalza, está en la casa, entonces tenemos que reconversar algunas cosas que tienen que ver con el cuidado de la diabetes. Siempre recomendamos en el cuidado de la diabetes usar calzados cómodos, calzados y teniendo en cuenta que cuando una persona tiene más de 10 años de tener diabetes, hay más chances que haya trastornos en la sensibilidad del pie. Entonces mucha gente nos viene a la consulta y nos dice, mire doctor, este calzado me anda realmente muy cómodo, pero ¿qué es lo que nosotros vemos con ese calzado que teóricamente le anda cómodo? Que como la persona no tiene sensibilidad, no siente que le está lastimando, le está apretando y entonces ahí aparecen las lesiones. En este momento, la gente que al estar en la casa tiende a estar descalza, tiende a estar sin calzado, ahí tenemos el peligro que cuando hay disminución de la sensibilidad, las personas pueden estar pisando una piedrita o pueden estar pisando alguna del parquet, alguna astilla que se haya salido y poder lastimarse. Y entonces sí, si te parece bien, quería comentarte algunos aspectos que tienen que ver con la epidemiología del pie diabético, porque el 15% de las personas que tienen diabetes en algún momento van a desarrollar, pueden llegar a desarrollar alguna úlcera, y ciertamente lo que hemos visto en nuestra estadística, especialmente en estudios en Argentina,
que esto tan temido por las personas con diabetes, que es la pérdida de un miembro inferior, se pueden evitar en un 70%. Es decir, que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno puede evitar esta complicación tan temida en un 70%. Y a su vez, hay muchos estudios de clínicas especializadas en diabetes que vieron que solamente el 12,5% de los médicos revisaban los pies a los pacientes. Entonces, es sumamente importante a las personas con diabetes que siempre le avisen al doctor que lo está tratando que por lo menos una vez en el año tiene que controlarle los pies. El examen de los pies es un examen que es relativamente sencillo y yo te quiero traer para que las personas vean las cosas que nosotros usamos para medir la sensibilidad. Por supuesto. Esto es lo más interesante de estar en vivo, que las cosas son espontáneas. Exactamente. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos para empezar es medir la sensibilidad en el pie. Para medir la sensibilidad en el pie, nosotros utilizamos estos microfilamentos que tocamos distintos puntos del pie para saber si la persona tiene sensibilidad. Con esto, nosotros hacemos una presión durante 3 segundos, le preguntamos a la persona si siente o no siente, y si nos dice que siente, nosotros hacemos un score para ver cuáles son los puntos que siente. Habitualmente son 10 puntos que nosotros vemos en el pie. Por un lado también, con este sencillo instrumento nosotros medimos la temperatura, si la persona percibe la temperatura del pie. Tenemos un extremo que es de metal y un extremo que es de plástico, y entonces nosotros cuando tocamos en determinados puntos del pie, le preguntamos a la persona si siente la diferencia entre el frío y calor. Entonces eso es sumamente importante. También medimos los reflejos con el martillo, ¿sí? Y con distintos instrumentos también podemos medir si la persona tiene sensación. Esto que se usa habitualmente para tapar las botellas de vino, nosotros también lo podemos utilizar el borde romo, a ver si la persona tiene sensibilidad, si siente redondo, si siente que le pinchan. Es decir que esto, Fernanda, es sumamente importante porque hay personas que al no tener sensibilidad piensan que tienen bien el pie. Y justamente con esto nosotros podemos enseñarle a la persona, mire, usted en este lugar del pie no tiene sensibilidad, usted no tiene sensibilidad para el frío o para el calor. Y aparte, obviamente, medimos los pulsos y también hay una sensibilidad que nosotros llamamos propioceptivo, que es donde está que es la noción de dónde están las distintas partes del pie. Entonces, nosotros también lo evaluamos y, a ver. Yo estoy en mi consultorio. Sí, por eso estamos aprovechando de toda esta Sí. clase práctica. Entonces nosotros acá con estos instrumentos podemos ver si la persona tiene sensibilidad o no. Acá tenemos un filamento. Entonces, esencialmente, las personas con diabetes siempre tienen que decir que a su médico por lo menos una vez en el año le revise los pies. Eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Y en esto que se llama pie diabético, hay, Fernando, una confluencia de 4 factores: un factor vascular, un factor que nosotros llamamos neuropático, un factor ortopédico y un factor infeccioso que vamos a conversarlo Gabriel, punto por punto. Para analizar Sí. estos 4 factores que tú nos dices, tenemos que saber que nuestro paciente tiene que estar controlando su diabetes, ¿verdad? Porque muchas de las veces la compensación de la diabetes es la generadora de los problemas de la neuropatía a nivel de miembros inferiores que generan el pie diabético.
Es importante recordar a las personas que nos están escuchando que dentro de sus cuidados, ¿cuál es la frecuencia con la que deben ir al médico? Y tú ya nos dijiste una vez al año, por lo menos que el paciente revise los pies, pero creo que esa frecuencia debería aumentar, ¿es verdad? Depende mucho cómo se encuentra la sensibilidad del paciente. Y has conversado, Fernando, un punto que es súper importante. Cuando una persona tiene un mal control metabólico y tiene los niveles de glucosa elevada, también va a tener trastornos en la sensibilidad. La gente que tiene diabetes podrá ver que hay momentos del día que puede tener como sensación de hormigueos, eh, en el pie, y eso tiene que ver con la glucosa alta. Hay determinados receptores en el sistema nervioso que, que cuando está aumentada la glucosa, ocupan ese espacio y la persona pierde la sensibilidad y tiene distintos síntomas como hormigueos, y que tiene que ver solamente con en el momento que la glucosa está alta, y cuando la glucosa está bien, eso desaparece. Es decir, que obviamente lo primero que tenemos que hacer, que la persona tiene que tener un buen control metabólico al momento de la consulta. Es decir, que si viene a mí a verme un paciente por primera vez, como ha venido hace un ratito una persona con 300 de glucemia, no es el momento oportuno para hacer el examen del pie. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que nos van a dar alterados. Es decir, que el momento ideal para hacer este tipo de controles anual es cuando ya la glucosa esté estabilizado. Eso para el momento del examen. Y obviamente el buen control metabólico disminuye todo tipo de trastornos de la pequeña circulación, que nosotros llamamos microvasculares, de la circulación de los grandes vasos, que nosotros llamamos macrovasculares. Es decir, que el buen control metabólico, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, disminuye drásticamente las complicaciones por el pie. Entonces, ciertamente lo que vos comentás es muy importante, y hace muchos años, Fernanda, sabemos que el control de la diabetes no solamente es el control de la glucosa, es decir, que controlarse la diabetes es también controlar la hipertensión arterial, porque las personas que tienen diabetes mal controlada e hipertensión mal controlada quintuplican las posibilidades de tener problemas vasculares en el pie. Em, entonces es un dato súper Muy importante. Y importante. también, y también comentar los niveles de grasas en sangre. Los niveles de grasas en sangre, tenemos que comentarle a la gente que lo ideal es que tengan no más de 200 de colesterol, y comentar que por cada 50 que tienen de aumento, duplican la chance de problemas cardiovasculares. Es decir, que una persona que en vez de tener 200 tiene 300 de glucemia, está aumentando en 4 veces la chance de tener infarto o problemas vasculares. Y también, Fernanda, un dato que a veces la gente mm, o los colegas también no tienen en cuenta. Nosotros, por ejemplo, el nivel de triglicéridos, que lo normal es hasta 150, puede elevarse en la diabetes cuando hay un mal control metabólico, o también estar en forma concomitante a todo ese cuadro que se llama síndrome metabólico, que es la asociación de glucosa alta, dislipemia, hipertensión. Pero es importante tener en cuenta que una cosa es el control metabólico del control de los triglicéridos para prevención cardiovascular, que a veces medican a partir de 500 de triglicéridos, pero obviamente el valor mayor de 150 aumenta la neuropatía. Es decir, que tenemos que manejar los niveles de triglicéridos siempre por debajo de 150, ya sea controlando la glucosa, que muchas veces por sí mismo lo controla, pero sí, una vez nosotros controlamos la glucosa y los triglicéridos siguen elevados, ahí sí tenemos que actuar en forma farmacológica para, para corregirlo. También, entonces, dentro de estos tres pilares, y lo que es más importante y más que la gente tiene que conocer, es el calzado. El uso del calzado es sumamente importante para prevenir las complicaciones por diabetes. Yo tengo
una suerte de método que yo le digo el método Cenicienta. Yo le pido a la gente, vos sabés, Fernanda, que las hermanas de la Cenicienta que querían ir a ese baile, hacían todo ese esfuerzo para que su pie, que era muy grande, le entraran un calzado chico. Entonces, yo invito a la gente, una cosa muy sencilla para hacer, que la gente apoye su pie, el otro lo levante y al lado ponga el calzado que tiene y que le saque una foto. Y ahí van a ver cómo hay personas que tienen el calzado casi 2 centímetros o menos respecto a cómo está el pie en reposo, y entonces ese es el efecto Cenicienta que yo le digo. Yo entonces invito a la gente que haga esos controles. Y otro de los controles para ver trastornos de apoyo es una cosa muy sencilla que lo pueden hacer para cuando van a visitar al médico, que es pintarse un pie, un pie con témpera, apoyarlo en una hoja y llevárselo a su médico, porque vos sabés que muchas veces en la diabetes hay hay un aumento de fuerza de los músculos que flexionan por sobre los músculos que se extienden. Entonces las personas que tienen diabetes pueden tener el arco del pie muy aumentado, y entonces lo que entra en contacto con el piso hace mayor presión y hay más chance que haya algún tipo de lesión. Entonces, con eso lo pueden llevar al médico. Y una cosa que es muy importante que la gente sepa es que si hay callo, hay presión. Si la gente nota un callo en el pie, es una zona de donde en la pisada, en el trayecto de la pisada, hay más presión, y entonces la piel responde endureciéndose para no lastimarse, pero después ese callo termina actuando como si fuera una piedrita y termina lastimando, y debajo de ese callo hay una úlcera. Hay una úlcera, sí. Y justo antes de pasar, Gabriel, al tema de las úlceras, que es otra de las preguntas muy constantes y vamos a tenerla que abordar, también son el otro tema de los juanetes, aquí le llaman el pico de gallo, alguna cosa, el típico juanete que tiene alguna otra deformación, que sobre todo se da en personas que no usan un calzado adecuado o que tienen sus pies al aire libre, ¿no es cierto? Que usan mucha zapatilla, que usan zapato descubierto. Eso también debería tener muy en cuenta nuestro paciente con diabetes para no exponer su pie de esa manera. Absolutamente. Vos sabés que el juanete tiene mucho que ver también con usar un calzado poco cómodo, muy angosto. Voy a ver si vamos a hacer un experimento, Fernanda. Te voy a sacar una foto. Voy a ver si puedo, no lo puedo invertir, pero voy a dar vuelta para ponerles una imagen para la gente de nuestra querida Cenicienta y contame si se ve bien. Acá lo podés ver bien. Acá tenemos a la Cenicienta que cuando era pobre tenía un calzado muy bonito, cómodo, y cuando el hada madrina le hizo ese famoso regalo, le regaló el peor calzado, un calzado alto, duro, con mucho taco. Entonces, esto es el calzado que le decimos a la gente que no tiene que usar, ¿sí? Es importante entonces que este tipo de calzado es el calzado que cuando la chica sale a bailar lo único que quiere es preguntar cuándo va a terminar las 12 para sacarse ese calzado. Entonces, volviendo a lo nuestro, es importante saber que los juanetes se hacen porque el hallux, que es el dedo gordo, tiene que cambiar de su posición con la punta hacia el centro para poder entrar, y eso genera una deformidad en el pie. Esas deformidades en el pie, esas saliencias, son los que después pueden convertirse en una úlcera. Sí, y eso es lo que muchos de nuestros pacientes nos han preguntado. ¿Qué pasa? Hace un momento, justamente hace unos pocos minutos antes de comenzar, llegaba un paciente y nos decía, nos sentimos abandonados. Durante la pandemia hemos sentido que no hemos contado con el apoyo de las autoridades sanitarias o de nuestros médicos para poder controlar nuestra salud. Y él me decía, tengo un dedito de mi pie que está tornándose negro. Obviamente le recomendamos de inmediato la consulta,
Pero ¿qué está pasando? Muchos de nuestros pacientes en sus casas están comenzando a ver esos casos, ¿no es cierto? Sus deditos que se están comenzando a necrosar, a perder la sensibilidad, a tener un hormigueo en sus pies. ¿Cómo pueden darse cuenta? ¿Cuáles son los síntomas que ellos pueden palpar dentro de sus hogares? Bueno, en principio, Fernanda, hay situaciones que ameritan la consulta médica. Em, Ciertamente nosotros tenemos lo que se llama pie en riesgo o pie grado cero, que son personas que tienen pérdida de la sensibilidad o que han tenido una amputación previa o que tienen problemas vasculares. Entonces, ante esos pies en riesgo, existen unos cuidados crónicos, pero hay situaciones que son agudas, son situaciones por las cuales la persona tiene que ir a la guardia. Entonces, las situaciones son em, que ameritan que rápidamente vaya al médico, primero cuando hay lunares o lesiones que cambian rápidamente de tamaño o color. Eso es fundamental. Em, la presencia de calambres que obligan a detener la marcha. Te cuento, Fernando, cosas que vos sabés y le comentamos a la gente, que cuando una persona tiene las arterias de los miembros inferiores tapadas, tienen que saber que cuando uno está en reposo, el músculo consume una determinada cantidad de oxígeno. Pero cuando la persona camina, ese músculo necesita más oxígeno y en esas circunstancias, en donde no hay una conveniente irrigación, aparece un dolor de repente que nosotros le llamamos claudicación intermitente, que es un momento que la gente de repente se detiene del dolor, y nosotros en medicina decimos el mirador de vidrieras, porque de repente la persona se pone a disimular, como que mira a otro lado y en realidad sabe que tiene que parar un momento para que ese dolor que le aparece se le vaya. Cuando eso sucede, es tiempo de ir, de ir a la consulta. Nos habla que ya hay un problema de ese tipo, y mucho más si eso ya en reposo, ese dolor es espontáneo, nos hablan de un compromiso vascular más severo. También tienen que ir a la consulta cuando hay infecciones que persisten. Es decir, que muchas infecciones, por ahí el médico generalista puede ver si tiene alguna pequeña secreción en la uña o si había una pequeña lesión, pero sí, pese a usar antibióticos a nivel local, ven que la lesión avanza, sí es importante ir a la consulta médica. Los cambios de color también, Fernanda, son muy importantes. Si una persona ve que la pierna que antes estaba, el miembro inferior, que antes estaba de color rosado, empieza a ponerse este, más violeta, más morado, es señal que estamos con una mala irrigación, y es también importante consultar. También cuando la persona tiene edemas, los edemas es la hinchazón en las piernas, ¿sí? Especial si, si este edema o este hinchazón es de una sola pierna. Habitualmente las personas que tienen problemas de tiroides o tienen problemas de insuficiencia cardíaca suelen hincharse las dos piernas, esa hinchazón es mayormente fría, pero cuando la persona tiene un hinchazón del pie y la ve que está caliente y es solamente de un solo miembro inferior, es una de las situaciones que las personas tienen que consultar. Y hay situaciones extremas. Las situaciones extremas es cuando un miembro, como cuando un dedito o un talón ha cambiado de color hasta colocarse hasta de color negro. Eso ya es una urgencia y sí tiene que consultar en la guardia, porque ese problemita también es la expresión de un problema más en la base. A veces cuando alguien tiene un dedito que está feo, dice, no, doctor, bueno, sáqueme este dedito, y en realidad cuando llegamos a este extremo, son nunca menos de 10 años de no cuidarse, y a veces, a veces siempre yo le comento a la gente que esto es como lo podemos comparar como una pelea de box, en donde si nosotros recibimos trompadas 10 rounds y el round número 11 dice me voy a poner las pilas, las trompadas que recibió no se saca nada. Y por eso es tan importante de entrada para las personas con diabetes que tomen conciencia que vale la pena
cuidarse. Y, han sido espectaculares los resultados que hemos tenido hace mucho tiempo con el tratamiento. Hay un abanico terapéutico muy amplio, conocemos muchísimo, no solamente del estilo de vida, sino la importancia de los fármacos. Vos sabés que hay muchos fármacos para que ayuden a la circulación, para que ayude a circular la sangre. Hay antibióticos que tienen una especial llegada a huesos, y lo que le tenemos que decir a la gente, Fernanda, es la higiene. Vos sabés que la estadística nos dice que los que más tienen problemas de pie son los hombres solos. Las chicas son más higiénicas que los varones, parece, y los hombres solos, a veces vemos mucho las personas que viven solos, esos tíos solteros que están viviendo en la casa de alguien, que por ahí se dejan estar. Entonces, es importante tener en cuenta para las personas de todos los días un adecuado cuidado de las uñas, una adecuada higiene de los pies, y entre los dedos siempre secarse, que no haya humedad, y una adecuada humectación. Y yo, sabes, Fernanda, yo trabajo en un hospital, y a veces la gente no tiene dinero para comprar una crema. Eh, simplemente con vaselina o con aceite de cocina, si en el caso la gente puede humectarse la piel si la tiene seca, porque es importante que sepan que si esa piel está seca y se agrieta, por ahí es un punto de entrada para los gérmenes. Y preguntarse también por qué esa piel se está secando o agrietando. Cuando una persona tiene mal control metabólico, tiende a deshidratarse, y eso se puede generar que la piel se ponga seca y al lesionarse pueda penetrar, pero también lo que nosotros llamamos neuropatía diabética, que es inflamación del sistema nervioso por la diabetes. Se ve que disminuye la transpiración. Muchas personas que tienen mucho tiempo de diabetes y no cuidarse, pueden notar que de la cintura para arriba transpiran mucho, y de la cintura para abajo tienen mucha sequedad. Entonces, eso sí, usar cremas para prevenir, y jamás colocar crema entre los dedos, porque eso puede generar que se macere y que sea una puerta de entrada para una lesión. Una de las preguntas más frecuentes que tenemos también con nuestros pacientes es el tema de las úlceras, ¿no? Muchas veces dicen, me lastimé, pero estoy muy contento porque ya se me hizo una carachita. Entonces las personas se conforman con su carachita externa, pero muchas de las veces ese lastimado o esa úlcera por dentro no está sanada. Es muy importante que las personas aprendan a reconocer cuándo estamos teniendo esta situación, cuando nos está comenzando una úlcera o cuando tenemos una úlcera que está dañando nuestro interior del pie. Bueno, vos sabés que clásicamente las úlceras se clasifican en grado 1, que es una úlcera que no se ve infectada y superficial, y son úlceras que no tienen, nosotros le decimos flogosis, pero no está caliente la herida. Entonces hay una simple úlcera que nos habla de que, bueno, que si hubo un proceso infeccioso previo, está en vías de remisión. Entonces, las úlceras que tienen que preocuparnos son las úlceras que em, están con temperatura, con aumento de temperatura, que hay secreción. Y respecto a esto, quiero comentar, Fernanda, que cuando una persona tiene una úlcera, muchas veces puede filtrarse el suero de la sangre, y puede tener en la gasita un líquido transparente, amarillento, que es el suero de la sangre, para decir en forma simple a la gente. Pero otra cosa muy distinta cuando hay pus. Cuando hay pus nos habla de un proceso infeccioso, y nos habla que sí a ir a la consulta. Entonces, hay cosas que lo podemos manejar en forma ambulatoria, que cuando esas ulceritas no están teniendo pus, ni están calientes, pero hay situaciones que sí. Entonces, cuando tenemos cambio de color,
ya sea un enrojecimiento, hinchazón, ni hablar cuando el cambio de color es un color amoratado y frialdad, porque es señal que hay una arteria que se está tapando. Entonces, en esa circunstancia, la persona es importante que concurra. Y obviamente estamos en un contexto que hemos visto que un 53% de la consulta a nivel internacional se ha demorado por el contexto de la pandemia. Así que por un lado hay una precaución del sistema de atención de internar a las personas cuando realmente lo necesitan, y por otro lado hay una aversión de la gente de ir a la consulta por temor al contagio. Eso es sumamente válido, por eso me pareció tan interesante el enfoque que vos, Fernanda, querías darle a esta conversación, porque la gente no sabe cuándo ir a la consulta. Entonces, si bien no es tiempo para hacer una consulta banal, para ver cómo estuvieron los análisis que me hicieron en marzo, y yo estoy bien, si estoy compensado, tengo la glucemia bien, sí hay circunstancias que nosotros tenemos que concurrir a la consulta. Obviamente, en este contexto que estamos hablando y teniendo en cuenta que a nivel internacional, las personas menores, el 30% de la mortalidad de las personas de 60, menores de 60 años por COVID han tenido diabetes. Entonces ciertamente en este contexto también tenemos que saber cuándo sí ir a la consulta. Entonces, si una persona está con fiebre, si está con dolores musculares muy intensos, si está con falta de olfato o falta de gusto que ha aparecido en forma repentina, más allá del tema del pie, también es tiempo de consultar. Y, y respecto a este tema de pie diabético, es importante que todos los años hacer la consulta, como yo te decía, revisarse los pies, tener una adecuada higiene de los pies. Si hay hongos en los pies que hacen que las uñas hongos en las uñas que nosotros llamamos onicomicosis, eso hace que se ensanche la uña, y cuando una persona se coloca el calzado, eso va a generar una presión sobre el pie que va a terminar generando una úlcera por debajo de esa uña. Entonces es importante siempre mantener un adecuado limado de las uñas, y cuando la persona hace un tratamiento con las lacas, que son como esmalte, que se tiene que colocar la gente tiene que saber que tiene que tener muchísima paciencia con eso. ¿Por qué? Porque el tejido de la uña que se desestructuró ya queda desestructurado. Lo que nosotros hacemos con esa laca o con ese como un esmalte que se llama laca es hacer que la uña que crezca sana, no que se sane la uña que se alteró. Entonces es importante, que hace falta muchísima paciencia, necesitamos casi 3 o 4 meses hasta que esa uña se vaya regenerando, como se regenera muy de a poquito, pero ser muy pacientes, según lo que la recomendación del podólogo, del médico, hacer un limado todas las semanas, muy suave, volver a colocar la laca, y obviamente hace falta a veces un tratamiento que nosotros llamamos sistémico, es decir, tomar medicamentos para los hongos en este caso. Lo que también le decimos a la gente es que si le tienen los tratamientos para la infección del hueso, que nosotros llamamos osteomielitis, son tratamientos muy prolongados de antibióticos, a veces, a veces más de un mes. Entonces el tema es que la gente tenga la constancia para tomar, si tiene que tomar un antibiótico, tomarlo, porque tarda mucho tiempo en que se vaya reparando el hueso cuando hay una infección de que se llama osteomielitis. Gabriel, ahora sí, para retomar lo que habíamos dejado un poco pendiente, que eran estos 4 parámetros que deben conocer las personas para el cuidado de sus pies, hablemos de la neuropatía. Nos están preguntando, dice, ¿por qué el tema de los pies calientes? ¿Puede ser un problema neuropático? ¿Podemos partir desde ahí con esta parte? Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo te cuento que le contamos a la gente que la neuropatía quiere decir enfermedad del sistema nervioso, ¿sí? Y yo les comento a la gente que
el sistema nervioso, tenemos por un lado lo que nosotros llamamos sistema nervioso autónomo, que quiere decir lo que no interviene en nuestra voluntad, es decir, que se muevan los intestinos, que se mueva el corazón, ¿sí? Que respiremos, es decir, son cosas que se hacen sin el uso de la conciencia. Y obviamente hay algunas situaciones que vamos a conversar de la neuropatía. Hay otra parte que tiene que ver con la neuropatía somática, que tiene que ver con la disminución de la percepción y un desequilibrio en la parte muscular. Entonces, vamos a hablar punto por punto de los trastornos en la sensibilidad que puede tener una persona con diabetes que tiene no menos de 10 años de no cuidarse. Hay una pérdida de sensibilidad a la vibración. Nosotros usamos a veces un diapasón, que lo quiero encontrar pero no lo encuentro. Un diapasón que nosotros vemos cómo está la sensibilidad de ese lado. Hay gente que puede tener falta de sensibilidad táctil, o sea, el tacto. Es decir, que una persona puede tener una costura del calzado que le está lastimando y no se da cuenta, no porque tiene una lesión, entonces tiene un calzado con una mala costura o una hojota que le está lastimando y como no tiene sensibilidad no se da cuenta. Más profundamente la piel están los receptores que son al dolor. O sea que cuando una persona ya no siente el dolor, es mucho más grave. Hay personas que tienen problemas de neuropatía, que a veces en Argentina tienen frío. Yo sé que el Ecuador no hace tanto frío, pero por ahí en Argentina hay gente que tiene frío y tiene la mala costumbre de colocar un ladrillo caliente en la cama, y obviamente al no percibir el calor se queman y no se dan cuenta, o estar con el pie cerca de una estufa, se queman y no se dan cuenta. Eh, y otra de las situaciones que vemos en el sistema nervioso, nosotros le llamamos propiocepción, y es la falta de percepción de las partes del cuerpo. Entonces, hay gente que cuando caminan, como no siente bien, pisan muy fuerte, elevan mucho la pierna y pisan muy fuerte, y eso también generan lesiones. Por otro lado, esta parte de la neuropatía, Fernanda, también, en nuestro sistema nervioso regula el tono de nuestros músculos, es decir, cuán tensos están. En la neuropatía diabética muchas veces suele suceder que los músculos que flexionan son más fuertes que los músculos que extienden. Entonces así se generan los dedos en martillo por un lado y el aumento del arco plantar por otro lado, y eso genera salidencias que pueden generar lesiones. Y lo que comentaba la gente, el trastorno del sistema nervioso autónomo, nuestro sistema nervioso también regula la temperatura de la piel. Entonces, normalmente cuando nuestro cuerpo tiene mucho calor, se abren poros, transpiramos y con esa transpiración eliminamos el exceso de calor. Cuando una persona tiene neuropatía diabética, habíamos comentado que esa capacidad de transpirar y eliminar líquidos se pierde, entonces el pie se pone muy caliente y va a favorecer a que eso se seque y tenga grietas, perdón. Y también hay otras circunstancias con esta neuropatía donde el pie se pone caliente. En el dorso, las personas que tienen neuropatía y no tienen problemas vasculares serios, no tienen problemas de la llegada de sangre, muchas veces la persona puede notar como venitas en el dorso del pie, que tiene que ver con que las arterias, las pequeñas arterias se dilaten, eso aumenta la temperatura, entonces lo que parecen falsamente varices en el dorso del pie, en realidad son arterias que se están dilatando, que están generando mucho calor en el pie, y eso hace que se aumenten todo tipo de lesiones, no solamente desde afuera de la piel, sino también a nivel óseo. Tenemos una pregunta de un amigo muy querido. Abrazos desde Ecuador y seguro desde Argentina para Enrique Medina que nos está escuchando. Oh, nuestro querido amigo Enrique.
Nuestro querido amigo Enrique nos pregunta y nos dice que quisiera que recomendemos que una persona que tiene sobrepeso, cómo puede cuidar sus pies. También un abrazo para Patti Calero, que nos está también viendo desde Quito. Gracias, Patti. También nuestra amiga de la IDF. Bueno, vamos a comentar lo que nos comenta nuestro amigo el doctor Enrique Medina, y comentar que nosotros tenemos que pensar que nuestros pies soportan nuestro peso. Es decir, que si una persona pesa 100 kilos, porque vamos a hacer una cosa así redonda, porque uno es malo en matemáticas, por eso estudió medicina. Si una persona pesa 100 kilos, tienen que entender que del peso, un pie va a soportar 50 kilos y el otro pie va a soportar 50 kilos. Mientras más superficie del pie esté en contacto con el piso, más se va a distribuir ese peso. Pero si una persona es gordita y tiene un aumento del arco plantar, va a tener menos puntos que estén en contacto con el pie, entonces esa persona con sobrepeso va a tener mayor chance de lesiones en las saliencias. Otra cosa que puede pasar en las personas con sobrepeso también es que, el músculo que va desde el talón hasta la base de los dedos, que se llama músculo plantar delgado, se estire tanto que genere dolor. Es un dolor muy particular porque es un dolor que cuando la persona se para a la mañana tiene un dolor muy importante y a medida que va caminando ese dolor se va. Eso nosotros llamamos tendinitis del plantar. Es decir, que las personas gordas, en especial las personas que o están descalzas o usan esa hojota que la tienen de los años 90, que esa goma es absolutamente indestructible y dura, que es como, entonces eso genera que muchos puntos de presión. Entonces, para las personas gorditas, mientras van bajando, mientras las ayudamos a que bajen de peso, siempre es importante que usen una plantilla, porque con la plantilla nosotros ayudamos que se distribuya el peso y entonces la presión que tiene la persona que tiene sobrepeso sea menor en las zonas de contacto. Entonces, esa es la forma que nosotros a las personas que están gorditas, que todas las personas gorditas que son de andar descalzos, todas han tenido esta tendinitis del plantar, que después le dicen pata de gallo, que es como una, es como, esa saliencia tiene que ver con que ese tendón se estiró, se inflamó y se calcificó y da como si fuera una uña grande, ¿sí? Entonces, nuestra recomendación para las personas con sobrepeso, mientras las ayudamos a bajar de peso, es que caminen. Obviamente, las personas que tienen algún problema en la sensibilidad del pie, y que no van a percibir que se están lastimando, nosotros no les decimos que vaya a caminar, buscamos alguna otra alternativa como bicicleta fija o natación, porque si una persona tiene mala sensibilidad del pie, en primer lugar es que se tienen que enterar que la tiene. Tenemos que tener muy presente que muchas personas tienen insensibilidad en el pie y como no tienen sensibilidad piensa que el pie está bien. Entonces nosotros con esta prueba los médicos le mostramos a la persona, mire señora, usted no tiene sensibilidad en este lugar del pie. Porque si no la persona piensa que si no hay dolor, no tengo nada. A nosotros lo que nos alarma es muchas veces es el dolor, la inflamación o el sangrado. En este caso, como no hay ninguno de los tres síntomas, la gente puede estar lastimándose y no se da cuenta. Entonces sí, el uso de plantillas nos ayuda muchísimo a descargar el peso. Bueno, Gabriel, yo creo que nos podemos quedar conversando toda la tarde de este tema. Es un tema apasionante. La gente necesita mucha educación, mucha prevención en el tema del cuidado de los pies. Debemos hacer una campaña muy fuerte a nivel de profesionales para saber que ustedes pueden salvar sus piecitos, que ustedes pueden actuar a tiempo, que hay medicación, que hay profesionales expertos que les pueden ayudar y no lleguen a amputarse sus miembros inferiores. Ese es el objetivo de las personas que trabajamos en el control y cuidado de su diabetes, hacer que las complicaciones sean lo menos invasivas posibles
y, por qué no decirlo, lograr que no aparezcan en sus vidas. Y sobre todo una complicación tan dura y tan dolorosa que inclusive acorta la calidad de vida de una persona con diabetes. ¿Con qué mensaje nos podemos despedir de todas las personas que nos han regalado su tiempo para escucharnos y para aprender de este interesante tema? Bueno, en primer lugar, Fernanda, que el buen cuidado disminuye las amputaciones en un 70%. Es muy importante. Em, y lo que nos preocupa es ese grado cero, el pie en riesgo. Es decir, que los médicos de atención primaria, a veces es muy difícil llegar al especialista, pero sí el médico de atención primaria es el que uno tiene primero que consultar y ayudarlo cuando ese problema es un problema pequeño para poder resolverlo. Vos sabés, Fernanda, que este, nunca hacen miniseries con los médicos estoy así porque me están llegando mensajes al celular. Nunca hay miniseries con médicos de atención primaria. Siempre hay miniseries con gente que cortan, cirujanos y grandes cosas. El tema es que justamente la atención primaria es lo que permite, antes que aparezca un problema, resolverlo, y cuando aparece, resolverlo pronto. Entonces, lo importante, el mensaje para la gente, que si tiene cambios de coloración en la piel, secreciones, inflamaciones, edemas, que yo les decía, hinchazón de los pies, especialmente si son de un solo miembro inferior, que vayan a la consulta y saber que cuidarse vale la pena. Vos sabés, Fernanda, que hemos festejado el 14 de noviembre el Día Internacional de la Diabetes, y a veces me preguntan: doctor, ¿el Día de la Diabetes se festeja o se conmemora? Y yo digo con absoluta certeza, se festeja. Porque no se festeja tener una enfermedad, sino que se festeja que con la aparición de la insulina permitió que personas con diabetes tipo 1 pudieran sobrevivir a la diabetes, y a partir de ahí tener una vida plena. Así que mi mensaje es que vale la pena cuidarse, y cuidarse no para evitar las complicaciones, sino cuidarse para tener una buena vida, para ser feliz, para poder cumplir con todos sus objetivos de la vida. Muchísimas gracias, Gabriel. Para todas las personas que nos están viendo y desean continuar con todas estas clases tan prácticas y tan maravillosas como la que nos ha dado Gabriel hoy en la tarde, pueden seguirle en sus redes sociales. Siempre está dando cursos, siempre está colaborando. Creo que es esta semana el curso de la Sociedad Paraguaya de sí. Así es que están cordialmente invitados a seguirles en las redes, también en las redes de la Casa de la Diabetes pueden encontrar información sobre Gabriel, que realmente es muy didáctico y muy dinámico en todo su compartir de conocimientos referente al tema del pie diabético. Recuerden ustedes que en la Casa de la Diabetes también contamos con profesionales que les pueden ayudar. Tenemos al médico especialista en pie diabetes y podología, tenemos también al diabetólogo, al endocrinólogo. El centro médico ya está en una atención plena, así es que solo esperamos que ustedes vengan. Estamos con todas las medidas de seguridad y, por supuesto, pues atendiendo de manera personalizada. Les esperamos a ustedes el próximo jueves con otro tema interesante. No dejen de escribirnos, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y ponernos todas las dudas e inquietudes que tengan ustedes referente a cada uno de los temas del control y cuidado de la diabetes. Gabriel, un abrazo gigante de aquí hasta Argentina. Espero que estés muy bien y que Dios te pague por todo este espacio. Una buena tarde. Gracias a usted. Gracias a vos.